La entrevista de trabajo de Sofía estaba resultando una experiencia tremendamente incómoda. La principal barrera que enfrentaba era su falta de experiencia profesional, una consecuencia natural de su juventud y carrera en desarrollo. ¿Has trabajado como enfermera a domicilio? Espero que sepas cómo funciona todo y tengas las habilidades necesarias, preguntó el entrevistador con un tono intimidante. Se comportaba como si fuera mucho más mayor que Sofía, creando una atmósfera pesada de autoridad. Sí, cuidé de una anciana en su momento, aunque en ese entonces no trabajaba para una agencia, sino como enfermera particular, respondió Sofía, tratando de mantener la calma, aunque su voz revelaba cierto nerviosismo. Entonces tienes algo de experiencia. Espero que comprendas que mi madre necesita a una verdadera especialista, y no a una autodidacta impostora, afirmó el empresario, sin rodeos. Las palabras de él hicieron que Sofía deseara que la entrevista terminara lo más rápido posible. La presión de la situación y la forma en que el hombre frente a ella la interrogaba la dejaban extremadamente nerviosa y incómoda. Se sentía completamente fuera de lugar en presencia de ese millonario exigente, cuyas preguntas serias y directas parecían escrutar cada aspecto de su competencia y su integridad profesional. La experiencia se volvía cada vez más desafiante para Sofía, quien se esforzaba por mantener la compostura y demostrar su capacidad y voluntad de aprender, a pesar de las evidentes lagunas en su experiencia. Carlos Hernández era un nombre bien conocido en los círculos empresariales de la ciudad, una figura respetada y de autoridad. Sofía, aunque desconocía los detalles específicos del estatus de Carlos, podía percibir, por la forma en que hablaba, que era una persona de gran importancia, alguien que se tomaba en serio sus negocios y expectativas. Bueno, pareces buena en papel, pero solo el tiempo dirá si eso es cierto en la práctica, comentó Carlos, evaluando a Sofía con una mirada penetrante. Ten en cuenta que mi madre es exigente y tiene estándares elevados. Algunas personas encuentran difícil lidiar con su temperamento. Por eso estoy ofreciendo un salario mucho más alto de lo habitual para este tipo de trabajo, agregó, dejando claro las altas expectativas y la naturaleza desafiante del puesto. Sofía, en su interior, comparaba a Carlos con la descripción que él daba de su madre, pero mantuvo esos pensamientos para sí misma. La entrevista continuó con Carlos haciendo una serie de preguntas detalladas, aparentemente destinadas a probar la resistencia y la capacidad de Sofía para manejar situaciones estresantes. Dios mío, ¿qué tipo de mujer es esta? ¿Por qué les importa cuántos idiomas hablo o qué literatura me gusta? ¿Debo escribir un ensayo sobre trabajar con ancianos en medio de la paranoia global?, se preguntaba Sofía internamente, sorprendida por la amplitud y profundidad de las preguntas. Luchaba por mantener una postura profesional y tranquila, a pesar de las dudas e incertidumbres que surgían en su mente sobre la naturaleza del trabajo y el entorno en el que estaría ingresando. Sofía sabía que aceptar el puesto significaría enfrentar un gran desafío, pero también reconocía que podría ser una valiosa oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Después de una entrevista intensa y agotadora, Sofía finalmente fue aprobada por Carlos Hernández para el puesto de enfermera a domicilio de su madre. Te espero mañana en esta dirección. No llegues tarde, pero tampoco llegues una hora antes, instruyó Carlos, en un tono que indicaba que no había margen para errores. Sí, señor, entendido. Estaré allí a tiempo, respondió Sofía con prontitud, su voz firme a pesar de los nervios internos. Fue solo después de que Carlos se fue, cerrando la puerta de la agencia de contratación tras de sí, que Sofía se permitió suspirar de alivio. Esa entrevista había sido más estresante que cualquier día de trabajo que hubiera experimentado. Sofía, quien recientemente había comenzado en la agencia de enfermería, tenía un historial profesional modesto antes de eso. Había trabajado como camarera en una cafetería junto a la carretera, un lugar frecuentado principalmente por motociclistas y camioneros. Proveniente de un orfanato donde la falta de cuidado y afecto parental marcó su infancia, Sofía estaba ansiosa por encontrar un trabajo tan pronto como alcanzó la mayoría de edad. La decisión de Sofía de convertirse en enfermera a domicilio quizás estuvo motivada por su bondad innata y su capacidad de empatía, cualidades que siempre la destacaron entre los demás. El resto del día estuvo lleno de pensamientos sobre su nuevo trabajo. Basándose en la entrevista, ya anticipaba que su cliente, la madre de Carlos, sería una mujer de personalidad fuerte y exigente, al igual que su hijo. Carlos, con sus instrucciones detalladas y altas expectativas, había establecido un tono que dejaba en claro que el trabajo de Sofía sería desafiante, pero estaba decidida a estar a la altura del desafío. Sofía sabía que Carlos se preocupaba por su madre y necesitaba saber todo sobre la enfermera antes de que ella llegara a su casa.
Bueno, averiguaré cómo hacerlo en la práctica. No debo estresarme de antemano, pensó la joven, tratando de animarse a sí misma. Al día siguiente, se levantó más temprano de lo habitual, tomó un desayuno rápido y se dirigió a la casa de la familia Hernández. Al mismo tiempo, no olvidó llevar su amuleto de la suerte, un arete dorado hecho a mano con un pequeño diamante que parecía el ojo de una serpiente de los cuentos de Kipling. Sofía no sabía a quién pertenecía exactamente el arete, pero la cuidadora le dijo que ella lo sostenía en su manita cuando llegó al orfanato. Mientras tanto, nadie sabía dónde estaba el segundo arete, simplemente se había perdido o tal vez la niña nunca lo había tenido desde el principio. El arete de Sofía se había convertido en algo más que un simple accesorio, era un talismán de la suerte, una fuente de confianza y consuelo en los momentos más desafiantes. Siempre que se encontraba ante una situación difícil o necesitaba un poco de suerte, sostenía firmemente el arete, buscando en él fuerza y buenas vibraciones. Así que en la mañana de su primer día de trabajo en la casa de los Hernández, Sofía sostuvo el arete, cerró los ojos por un momento y pidió mentalmente su ayuda y orientación. Ella llegó a la casa de los Hernández, que estaba ubicada en una de las zonas más exclusivas y nobles de la ciudad. Las mansiones y terrenos allí eran propiedades que pocos podían permitirse. Sofía, tratando de controlar su nerviosismo y las manos que temblaban ligeramente, se acercó a la puerta de la imponente residencia y timbró el timbre. Carlos Hernández vino a recibirla, luciendo una expresión seria y profesional. Junto a la casa, estaba estacionado el automóvil de Carlos, lo que indicaba que él estaba en casa y probablemente estaba listo para introducir a Sofía en las rutinas y demandas del trabajo que estaba a punto de comenzar. La joven respiró profundamente, recordando el arete en su mano y la fuerza que le daba, y se preparó para enfrentar las responsabilidades y desafíos que la esperaban dentro de esa casa. «Buenos días, Sofía. Agradezco tu puntualidad», dijo el hombre con una sonrisa. Sofía saludó al dueño de la casa y le sonrió de vuelta, pensando que quizás no era tan malo como parecía. Parecía mucho más agresivo en el primer encuentro. Ahora era hora de que Sofía conociera a la madre de Carlos, Bárbara. Además de Carlos, la mujer tenía otro hijo que vivía al otro lado del país y no podía visitar a su madre con frecuencia. El esposo de Bárbara, Quinten, falleció en un accidente automovilístico hace 23 años, y desde entonces ella permaneció soltera, incapaz de permitir que otro hombre entrara en su vida. Algunas personas lo veían como innecesario, mientras que otras lo veían como un ejemplo perfecto de amor verdadero y devoción. Sofía estaba entre estas últimas y no condenaba a Bárbara por no poder enamorarse de otra persona. Carlos presentó a Sofía a su madre con una introducción formal: «Conoce a Sofía, tu nueva enfermera. Por favor, trátala bien». Bárbara Hernández, una mujer que aparentaba tener poco más de 60 años, se levantó de su silla para tener una mejor visión de la nueva enfermera. Los signos de una enfermedad prolongada eran evidentes en su apariencia, pero había vitalidad en sus ojos. «Un placer conocerte, Sofía. Espero que tengamos intereses en común. Por cierto, ¿qué opinas del francés o el italiano?» «Actualmente, estoy estudiando algunos idiomas y planeo comenzar a aprender chino pronto», preguntó Bárbara, mostrando un interés vivo por los idiomas y la cultura. Sofía, sintiéndose más cómoda de lo que esperaba, respondió con una sonrisa alentadora: «Señora Hernández, estoy segura de que nos llevaremos muy bien. Siempre estoy dispuesta a aprender cosas nuevas». Para la joven enfermera, la interacción inicial con Bárbara resultó ser menos intimidante de lo que temía. Bárbara demostró ser una mujer amable e intelectualmente curiosa, que había dedicado gran parte de su vida a ayudar a su hijo Carlos a alcanzar el éxito y convertirse en millonario. Esta revelación hizo que Sofía se sintiera más segura de su capacidad para conectarse con su paciente y adaptarse al nuevo y desafiante entorno en la casa de los Hernández. Con esta introducción positiva, Sofía comenzó a sentir que realmente podría marcar la diferencia en la vida de Bárbara, ofreciendo no solo atención médica, sino también compañía y conversaciones estimulantes. Dado que había una casa de huéspedes en la propiedad de los Hernández, Sofía se alojaría allí, lo cual era de gran ayuda. La casa donde Sofía vivía antes estaba en pésimas condiciones, sin comodidades y con el techo con goteras, lo que entristecía profundamente a la joven huérfana. Pero las cosas eran diferentes en la casa de la familia Hernández. El lujo allí se armonizaba con la practicidad, deleitando la vista y proporcionando condiciones de vida muy cómodas. Todo gracias a mi talismán de la suerte. Estoy tan feliz de haberlo traído conmigo. Si tan solo pudiera encontrar el otro arete, pensó Sofía,
mirando nuevamente el arete. El tiempo pasaba, y cuidar de la mujer enferma resultó ser mucho más fácil de lo que Sofía esperaba. Bárbara Hernández, la madre de Carlos, difería en temperamento de su hijo. A pesar de tener una personalidad fuerte, era notablemente más tranquila y amable que Carlos. Carlos, en cambio, era un hombre exigente y siempre encontraba algo que criticar en el trabajo de Sofía. Casi todos los días, inspeccionaba minuciosamente el cuidado que Sofía brindaba a su madre, señalando fallas en la rutina diaria. Se preocupaba en exceso por varios aspectos, como el tiempo que su madre pasaba al aire libre o la cantidad de sueño que tenía, siempre creyendo que algo podría estar afectando negativamente la salud de Bárbara. Bárbara, por su parte, le confesó a Sofía que su enfermedad era tratable pero que necesitaba una cirugía, algo que la aterraba. Los medicamentos me mantienen y alivian el dolor, pero nunca me curarán por completo. Sé que la enfermedad está avanzando. A este ritmo, moriré pronto, le dijo un día. Sofía sentía una profunda empatía por Bárbara, quien había vivido sin su esposo durante más de 20 años y ahora enfrentaba una enfermedad grave. No sé qué haría sin Carlos. Es tan inteligente, heredó eso de su padre, Bárbara comentaba a veces, expresando su orgullo y dependencia de su hijo. En momentos de nostalgia, Bárbara solía tomar un viejo álbum familiar y hojear las fotos, sumergiéndose en los recuerdos de un pasado más feliz. A menudo invitaba a Sofía a unirse a ella en estas sesiones de recuerdos. Sofía, por su parte, encontraba en esas ocasiones una oportunidad para conocer más sobre la vida y el pasado de Bárbara, estrechando la relación entre ellas y proporcionando a la joven enfermera una comprensión más profunda y una conexión emocional con la señora a la que cuidaba. Con el tiempo, Sofía notó un patrón curioso en el comportamiento de Bárbara Hernández al hojear el álbum de familia. Por alguna razón desconocida, la señora nunca completaba el viaje a través de los recuerdos fotográficos hasta la última página, como si hubiera algo perturbador o dolorosamente significativo en las imágenes finales. Siempre que Bárbara se acercaba al final del álbum, se emocionaba visiblemente, sus lágrimas brotaban, revelando una vulnerabilidad que la hacía parecer más humana y accesible a los ojos de la joven enfermera. Al principio, Bárbara parecía ser una mujer de hierro, una matriarca que controlaba a todos y todo a su alrededor. Sin embargo, al presenciar estos momentos de fragilidad emocional, Sofía comenzó a ver a Bárbara bajo una nueva luz, como una persona dulce y cariñosa que también necesitaba cuidado, comprensión y protección. Durante la segunda semana de trabajo de Sofía, la relación entre ella y Carlos comenzó a calentarse. El joven empresario comenzó a valorar el profesionalismo y la dedicación de Sofía, cambiando su actitud inicial de desconfianza y crítica a una de aprecio y respeto. Si bien circulaban rumores sobre la inmensa fortuna de la familia Hernández, que supuestamente rozaba los 1.000 millones, Sofía no estaba segura de la veracidad de esas especulaciones. En un día particularmente melancólico, Bárbara llamó a Sofía a su habitación, queriendo compartir algo que consideraba extremadamente importante. Con una expresión seria y una mirada que parecía haber guardado un secreto durante mucho tiempo, Bárbara se preparó para revelar algo que hasta entonces había estado oculto en las últimas páginas de su álbum de familia, algo que quizás podría arrojar luz sobre la historia de la familia Hernández y sus emociones profundas. La pequeña caja de terciopelo en las manos de Bárbara Hernández sugirió de inmediato a Sofía que el contenido era algo muy preciado. «Mira lo que compré durante mi viaje a Milwaukee. Este arete estaba en una tienda de empeños. Pagué un precio mucho más alto que su valor real, pero para mí no se trata de dinero. Se trata del arete en sí, tiene un significado especial para mí, es un recuerdo importante», explicó Bárbara, abriendo cuidadosamente la caja para revelar su contenido. Sofía miró dentro de la caja con curiosidad y de inmediato retrocedió en estado de shock, soltando un grito ahogado. Allí, descansando sobre el suave terciopelo, estaba un arete idéntico al que siempre llevaba consigo, el que era su amuleto de la suerte. «Esto es imposible», susurró Sofía, incrédula, cubriendo sus ojos con las manos, pensando que tal vez estaba viendo cosas. Sin embargo, una mirada más cercana confirmó que no estaba equivocada. «¿Qué sucede, cariño? ¿Te sientes bien?», Bárbara preguntó con una expresión de preocupación. Con la voz temblorosa, Sofía sacó de su bolsillo su propio arete, el pequeño objeto que siempre le trajo suerte, y lo puso junto al arete de Bárbara. Ambos aretes eran idénticos, creando un reflejo perfecto el uno del otro. Ahora, fue Bárbara quien expresó sorpresa y curiosidad. «¿Dónde conseguiste este arete? ¿Lo compraste o fue un regalo?».
La sorpresa en su voz era evidente, y su mirada alternaba entre los dos aretes, buscando una explicación para esa extraordinaria coincidencia. La revelación abrió el camino a un misterio que ambas, Bárbara y Sofía, estaban a punto de desentrañar. Sofía, con una expresión de incertidumbre, negó con la cabeza y explicó a Bárbara la procedencia de su arete. No, ni lo compré ni me lo regalaron. Me dieron este arete las cuidadoras del orfanato donde fui criada desde que tenía 1 año de edad. La confesión de Sofía impactó profundamente a Bárbara, quien palideció instantáneamente y llevó la mano al corazón, claramente sorprendida. Parecía estar luchando por procesar la información y estaba visiblemente perturbada por la revelación de la joven enfermera. La mirada de Bárbara se volvió distante, perdida en recuerdos que se remontaban a 40 años atrás, una época en la que ya tenía 2 hijos y descubrió que estaba embarazada del tercero. Esto es como algún tipo de milagro, especialmente teniendo en cuenta tu edad. Parece que vas a tener una niña, dijo alegremente el médico después de examinarla. Quinten Hernández, al escuchar la noticia, miró a su esposa con un amor inmenso y la abrazó cariñosamente. Pocos sabían que el empresario, ya padre de 2 niños, había soñado durante mucho tiempo con tener una hija, a quien pudiera llamar cariñosamente su pequeña princesa. Durante el embarazo, Bárbara se sintió maravillosamente bien, un estado que la llenaba de felicidad y amor. Cuando la pequeña Lisa nació, la alegría de los padres fue indescriptible. En esos momentos, Quinten y Bárbara sintieron que tenían todo para ser una familia verdaderamente feliz. Pero, lamentablemente, esa felicidad era solo una ilusión, y los eventos que siguieron cambiarían drásticamente el rumbo de sus vidas. Quinten Hernández, para celebrar el primer cumpleaños de su hija Lisa, encargó un par de aretes exclusivos a un famoso joyero. Estaban diseñados para ser una herencia que Lisa usaría cuando creciera. Mientras tanto, la pequeña Lisa se encariñaba con los aretes, jugando con ellos y admirando los diamantes que brillaban a la luz del sol. Dada la exclusividad y el renombre del joyero, era altamente improbable que existiera otro par igual. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Todo parecía perfecto hasta el día en que Quinten decidió llevar a Lisa a visitar a sus padres. Bárbara, sufriendo una migraña terrible esa mañana, optó por quedarse en casa, una elección que, inadvertidamente, le salvó la vida. Después de conducir solo 3 millas, Quinten se vio involucrado en un horrible accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. El impacto del otro vehículo fue en la puerta del conductor y, milagrosamente, Lisa, que estaba en su silla en el asiento trasero, salió despedida del automóvil, escapando de heridas graves. Los primeros en llegar al lugar del accidente no fueron los socorristas, sino espectadores, uno de los cuales recogió a la pequeña Lisa, quien aún sostenía los aretes en sus manos. En el caos que siguió, Lisa terminó perdiendo uno de los aretes, pero se aferró fuertemente al otro. Desafortunadamente, nadie sabía quién era la mujer que tomó a Lisa o por qué se llevó a la niña. Los testigos informaron que ella se fue en un Ford de color verde oscuro, pero debido a las condiciones climáticas nubladas de ese día, el color exacto del vehículo era incierto, podría haber sido azul oscuro o incluso negro. A pesar de los esfuerzos desesperados, ni la mujer ni Lisa fueron encontradas, como si hubieran desaparecido del mundo. Después del funeral de su esposo, Bárbara, sumida en el duelo y la desesperación, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para encontrar a su hija perdida. Bárbara Hernández, en su búsqueda desesperada por encontrar a su hija Lisa, recurrió a todos los medios posibles, gastando sumas astronómicas en detectives privados, médiums y psíquicos. Estos últimos, aprovechándose de la vulnerabilidad y credulidad de una madre angustiada, la engañaron sin escrúpulos, prometiendo pistas e información que nunca se materializaban. Como buitres, estos falsos videntes y detectives se aprovecharon de la situación, succionando el dinero de la viuda. A pesar de que el paso del tiempo había atenuado la intensidad del dolor por la pérdida de su esposo e hija, el sufrimiento de Bárbara nunca desapareció por completo. Cada vez que los recuerdos de su hija invadían su mente, se entregaba a las lágrimas, maldiciendo la crueldad del destino que había destrozado a su familia. Esta era la razón por la cual Bárbara nunca podía llegar al final del álbum de fotos de la familia, ya que no soportaba enfrentar las últimas imágenes de su esposo Quinten y la pequeña Lisa. Hace 3 meses, en un giro del destino, Bárbara se encontró con el arete perdido de Lisa en una tienda de empeños en Milwaukee. El vendedor mencionó que el arete fue traído por una mujer que conducía un automóvil oscuro, pero no recordaba la placa del vehículo, lo que hacía imposible rastrearla.
En ese mismo momento, Sofía, la enfermera, estaba frente a Bárbara, sosteniendo el par de aretes que Bárbara había encontrado. No había duda de que los aretes eran auténticos, cada uno con la distintiva marca y número de serie grabados por el joyero. Bárbara, dominada por la incredulidad, se sentó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Sofía, inicialmente confundida por la reacción, sintió un escalofrío al escuchar toda la historia de boca de Bárbara. La revelación no solo unió sus historias de manera inesperada, sino que también abrió el camino para la resolución de un misterio de décadas que había atormentado a Bárbara durante tanto tiempo. La mujer obstinadamente apartó el pensamiento de que podría ser la misma pequeña Lisa que desapareció del lugar del accidente y terminó en un orfanato. Sin embargo, Bárbara pensaba de manera diferente. Solo entonces se dio cuenta de lo que la había estado molestando todo este tiempo. Su enfermera, Sofía, tenía un parecido lejano con Quinten Hernández, quien había fallecido hace 23 años. Tenía los mismos hoyuelos en el mentón y los ojos azules. Es idéntica a mi difunto marido, pensó Bárbara, convencida de que había llegado a la conclusión correcta. La mujer abrazó largamente a Sofía. Lo siento, eres mi hija, querida. Lo he sentido desde el momento en que entraste aquí, susurró Bárbara con lágrimas en los ojos. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró Carlos Hernández. Había venido a verificar cómo estaba su madre antes de ir a trabajar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás llorando?, exclamó el empresario, sorprendido. Hijo, es un verdadero milagro. Esta joven es tu hermana desaparecida, Lisa, dijo Bárbara con un sollozo. Carlos se sintió confundido por un momento, después de lo cual una densa red de arrugas cubrió su frente. Hablando con franqueza, el empresario no creía en los milagros, por lo que inmediatamente sospechó de Sofía, pensando que podría estar tratando de engañar a su madre. No creo que debamos sacar conclusiones precipitadas. Lo primero que debemos hacer es una prueba de ADN y luego podemos empezar a abrazarnos, murmuró Carlos. Sin embargo, fue extremadamente difícil convencer a Bárbara. Sentía en su corazón que Sofía era su hija y estaba dispuesta a enfrentarse a su hijo por ello. Después de convencer a Sofía de que una prueba de ADN era realmente el camino correcto a seguir, Bárbara comenzó a esperar pacientemente los resultados. Cuando finalmente llegaron, la alegría de la mujer no conocía límites. La prueba concluyó que había una probabilidad del 99.9% de que Sofía y Bárbara Hernández fueran parientes. Bienvenida a la familia, era el momento que estábamos esperando, dijo Carlos con una sonrisa. Siempre supe que algún día te tendríamos de vuelta, añadió Bárbara. En ese momento sus ojos se llenaron de lágrimas que, por primera vez en años, eran causadas por la alegría y no por la tristeza. Después de recuperar a su hija, la vida de Bárbara cambió radicalmente. Ahora, la mujer ya no se oponía a la cirugía que podría curarla de su enfermedad. Sofía y Carlos estuvieron al lado de la mujer durante todo el tratamiento, apoyando a su madre en todo. Afortunadamente, gracias al profesionalismo de los médicos de Bárbara y a los últimos métodos de tratamiento, la cirugía fue un éxito y Bárbara tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin su enfermedad ni todos los medicamentos. El día en que Bárbara fue dada de alta del hospital, todos los miembros de la familia Hernández salieron a recibirla en casa, incluso su hijo mayor, que vivía en Nevada, voló para apoyar a la persona más importante en su mundo. Mirando a sus hijos, la señora Hernández agradeció al cielo por darle la oportunidad de saborear la vida nuevamente y convertirse en la madre amada y única para sus 3 hijos.